Buen día, amigos. Soy el licenciado Carlos Pimentel y voy a seguir con mi curso Historia de México que iniciamos. Vamos hoy a ver la lección número 3. Van 4 lecciones, pero la lección primera yo le puse lección 0 o de generalidades, porque quiero que las 62 transformaciones que ha tenido México corresponda a la lección número 1 con la transformación 1, la lección número 2 con la transformación 2. Porque si hubiera puesto yo lección 1 a la de generalidades, en la lección 2 estaría hablando de la transformación 1, entonces estaría desfasado. Lección 2, transformación 1, lección 3, transformación 2. Entonces por eso a la primera lección le puse 0 o generalidades de México, de su historia, y a la lección 1 le puse la transformación 1, que fue la etapa de los primeros pobladores de América y de México, de lo que ahora es México. En aquellos tiempos no era México, no se llamaba así, pero lo que es el territorio actual de México, los que llegaron a esa área le llamamos ya Historia de México. La lección 2 ya hablé no solo de los primeros pobladores que eran nómadas. ¿Qué quiere decir? Eran hordas nómadas primitivas, por decirlo así, para que me entiendan, y andaban en pequeños grupos recorriendo, cazando animales, que es lo que comían, pescando peces y recolectando frutos. O sea, los nómadas vivían de la etapa de la caza y pesca de animales y peces, y de la recolección de frutos que arrancaban y comían, porque eran de lo más antiguo, primitivo que había en la especie humana, que apareció, según mi teoría del Homo humanis, hace como 50.000 años, la especie Homo humanis, porque la especie Homo sapiens, a la que algunos antropólogos dicen que pertenecemos, en mi teoría de la teoría del Homo humanis, digo que todavía hay una etapa posterior, que es la del Homo humanis, o sea, nosotros, los humanos. Los Homo sapiens todavía no somos nosotros, somos una especie biológica anterior. Entonces, cuando aparece la especie Homo humanis, porque aparecen los valores humanos, valga la redundancia, que lo explico en mi teoría del Homo humanis, que se deriva de mi teoría transicionista, que habla de la evolución de todas las cosas, desde la materia hasta la conciencia. Digo que la especie Homo humanis, o la especie humana, apareció hace 50.000 años aproximadamente, y apareció en África. Bueno, ahí inició la humanización. Antes había sido la hominización, ahí empieza la humanización. Y cuando aparece la especie humana hace como 50.000 años, aparece en la etapa de nomadismo. Eran hordas nómadas, esos hombres primitivos que vivían en cuevas, en la copa de los árboles, que se ponían pieles para taparse del frío, que cazaban animales. Todavía no eran sedentarios, no vivían en aldeas establecidas, todavía andaban avanzando porque se acababan los frutos y los animales que cazan, y iban a otros lados. La segunda etapa, después del nomadismo, vino la etapa de las aldeas o tribalismo, que yo llamo tribalismo, porque se forman las primeras tribus. O sea, gente ya establecida en un lugar. ¿Por qué? Porque descubren la siembra, que después va a ser la agricultura, y descubren el pastoreo de animales, que después va a ser la ganadería. Entonces, cuando ya descubren la siembra
y el pastoreo, o sea, la futura agricultura y futura ganadería, tienen que quedarse en un lugar fijo para la cosecha de esa siembra y para cuidar a los animales en ese lugar. Aparecen las aldeas, que son tribus, porque todavía no son la etapa 3, que son la civilización. Todavía son tribus o aldeas, porque no tienen cosas básicas que se establecen en la civilización, que después voy a decir, que es la escritura, los calendarios y el gobierno. ¿Qué es el gobierno? El gobierno es gente dedicada exclusivamente a gobernar. En las civilizaciones aparecen los estados, o sea, los gobiernos, o sea, sociedades con gobiernos, son estados. Anteriormente en las tribus los que dirigían eran jefes, eran jefaturas. Entonces, en la historia de México, esa es la historia universal. En la historia de México empieza la hominización y humanización. En África, ahí aparecen los primeros Homo sapiens, y empiezan a emigrar. O sea, de hace como 200.000, 300.000 años empiezan la hominización, ya como Homo sapiens empiezan a emigrar y salen de África, entran a Europa, luego llegan a Asia, siguen caminando todo Asia durante miles de años, miles y miles de años, hasta que llegan algunos hombres, ya Homo humanis, al norte, al extremo de Asia, que es Siberia, o sea, en la actual Rusia es Siberia la parte, y que se junta con el continente americano, con Alaska, en el estrecho de Bering. El estrecho de Bering se juntan los dos continentes, Asia y América, pero en un estrecho que todavía la separa una pequeña porción de agua. Es el estrecho de Bering, la parte por donde pasa, pero que hace miles de años llegó a estar, en las glaciaciones llegó a estar cerrado. Hubo un puente que podían pasar por ahí caminando estos nómadas por el estrecho de Bering. A esa etapa a esa zona le llaman Beringia, por el estrecho de Bering, y por ahí pasaron los primeros humanos, ya Homo humanis, de Asia a América. Y por eso en los americanos, los amerindios, los americanos antiguos, los indios americanos, tienen rasgos parecidos a los orientales de la Siberia, de Asia. Ojos rasgados, como dicen, achalados, cara ancha, cráneo como aplastado, anchos, pero si en Asia eran piel amarilla, como en la raza amarilla, ya los que llegan a América con el tiempo agarran una tonalidad rojiza. Los indios americanos son de piel rojiza, por eso les llamaban piel rojas a los indios apaches o a los indios de América del Norte. Entonces a los indios americanos que llegan, los primeros pobladores, llegan cruzan con el estrecho de Bering como hace como 20.000 años. De los 50.000, cuando ya empezó a aparecer la especie humana, 30.000 años después, o sea, hace como 20.000 años, cruzan
el estrecho de Bering y llegan a América, por el norte de América, por Alaska, lo que ahora es Alaska. Y van bajando a través de, nuevamente, miles de años. Se calcula que al área que ahora es México, llegan hace como 15,000 años, que fue de la primera lección que vimos, la lección 1, de la etapa del nomadismo, hombres nómadas. Luego hablamos en la lección 2 de esos hombres nómadas se asientan, se quedan fijos en aldeas, en la área que ahora es México, y forman la etapa del tribalismo, o las primeras aldeas, los primeros asentamientos humanos. Asentamientos porque ya quedan fijos, ya no siguen caminando, se quedan ahí y forman aldeas o tribus. Tribalismo, la etapa del tribalismo le llamo yo. Y a la etapa del nomadismo le llaman etapa arcaica en América. A la etapa, más o menos un símil, a la etapa tribal o de establecimientos, asentamientos humanos o tribus en aldeas, le llaman etapa lítica, porque empezaron a construir algunos con piedra, algunos piezas para usar, y hasta que llegamos, y eso fue, calculo que en América las etapas, ya en lo que es México, pensamos que la etapa del nomadismo fue de hace 15,000 años a 5,000 años antes de Cristo. Porque ustedes saben que la fechación del calendario gregoriano, que pone como un referente a Cristo, el nacimiento de Cristo como año 1, antes de Cristo le llaman tiempo antes de Cristo, y lo vamos sumando al revés, o sea, 5,000 años antes de Cristo, y anteriormente fueron 15,000 años antes de Cristo. Entonces, se calcula que hace 15,000 años antes de Cristo llegan los primeros nómadas a lo que ahora es el área de México. Ahora le llaman hablaban de alguna ocasión hablaron del hombre de Tetepexpan, que se comprobó que no era tan antiguo, pero podríamos decir que era para hablar de la etapa de los primeros nómadas. Luego de la etapa del tribalismo, las primeras aldeas que llegaron que se formaron en lo que ahora es México, algunas en la zona de la que ahora que fue la Huasteca, otros en la zona de Jalisco, de Michoacán, del Valle de México, pero eran aldeas, eran tribales, todavía no eran civilizaciones. Entonces, la etapa del nomadismo, yo, Carlos Pimentel, licenciado Carlos Pimentel, digo que en la historia de México, en lo que ahora es México, que antes no era México, no llevaba ese nombre, pero que es el territorio que ahora es México, la primera etapa fue la del nomadismo, que va del año 15,000 antes de Cristo al 5,000 antes de Cristo. La segunda etapa de los aldeanos, aldeas o tribalismo, ya agrícolas, es lo que hizo las aldeas, los tribales, las sociedades agrícolas que le llaman, fue del año 5,000 antes de Cristo al 700 aproximadamente antes de Cristo. Todavía eran aldeas, eran tribales. Y llegamos a las civilizaciones, a la civilización. ¿Qué es la civilización? Ya dije, cuando en esas tribus crecen en cantidad de gente, se unen y tienen ya una escritura, un calendario de tiempo a su modo, ¿verdad? Y gobiernos, estados formados por gobiernos, ya no por jefaturas tribales, sino por gobernantes. Llámese rey, emperador, tlatoani, califa,
como le quieran llamar, pero ya son faraones, ya son gobernantes. Y ahí aparecen, vamos a hablar de la etapa, lección 3, vamos a hablar de la tercera transformación de México, que fue las primeras civilizaciones prehispánicas, preclásicas. ¿Qué quiere decir? Ya civilizaciones, porque tienen esas características, prehispánicas. ¿Qué quiere decir? Prehispánicas, prehispania. Antes, pre es antes de lo hispano, antes de la llegada de los españoles. España es Hispania. Entonces, prehispánica, civilizaciones antes de la llegada de los españoles de Hispania, prehispánicas. También le llaman precortesianas, también le llaman precolombinas, pero en América, en México le llamamos prehispánicas, antes de la llegada de los españoles. Entonces las primeras civilizaciones, porque ya tienen gobierno, ya tienen escritura, ya tienen una forma de calendarios, prehispánicas antes de la llegada de los españoles, y en el periodo preclásico. La etapa prehispánica de México tiene 3 transformaciones. Las civilizaciones prehispánicas preclásicas, otra vez, antes de las llamadas clásicas. Luego, las civilizaciones prehispánicas clásicas. Y luego las civilizaciones prehispánicas postclásicas. Post es después de lo clásico. Entonces vamos a hablar de la lección, en la lección 3, la civilización y culturas prehispánicas, preclásicas. Y en esta ocasión, en lo que es el área de México, de Mesoamérica. Los arqueólogos y antropólogos dividen a estas primeras civilizaciones precolombinas, prehispánicas o precortesianas, las dividen en varias regiones a lo que es la zona prehispánica o precolombina, que es el área de Aridoamérica, que es básicamente lo que es Estados Unidos y el norte de México, donde las civilizaciones quedaron, por ejemplo, como los apaches de Estados Unidos, los Sioux, los moicanos, los navajos, todo esto. También en lo que ahora es México hubo sociedades tribales en Aridoamérica, en la parte norte. Luego, la parte de Mesoamérica, que va más o menos de la mitad de lo que ahora es México hacia Centroamérica, que tiene ciertas características en común, que quiere decir, hay pirámides y hay ciertos elementos similares. Bueno, hay varias fechaciones, hay varias formas en las que no coinciden a veces varios arqueólogos que dicen que las civilizaciones prehispánicas, o sea, en México, lo que ahora es México, vienen desde 2500 años antes de Cristo. Yo no considero eso, porque eran todavía tribales, todavía no eran civilizaciones prehispánicas. Por ejemplo, dicen que los olmecas tenían más de 2000 años. Eso es erróneo. Todavía no se podía considerar la civilización olmeca. En el periodo prehispánico, preclásico, yo establezco varias civilizaciones que voy a anotar cuáles son. Primero, la olmeca.
vamos a poner la Olmeca. O los Olmecas. Yo las ubico entre el año 700 antes de Cristo y el año más o menos 200 antes de Cristo, aunque ya en su declive pues llegaron hasta el año 1200, hasta el año 200 después de Cristo. Pero más o menos el auge de la civilización prehispánica olmeca fue en ese tiempo, donde apareció en Veracruz, en el sur, Veracruz, sur, o sea, el sur del estado de que ahora es Veracruz, y Tabasco. ¿Qué lugares o poblados de la civilización olmeca fueron los más destacados? Pues La Venta, otra se llamaba Tres Zapotes, y otro se llamaba San Lorenzo. ¿Qué es lo que distingue? Nos recuerda mucho a los olmecas. ¿Se acuerdan de las cabezas olmecas? Esas cabezas colosales. Más o menos, aquí voy a tratar de dibujar una. Una cabeza olmeca. Las cabezas olmecas que había, bueno, ustedes ya las ubican, esas que son famosas en todo el mundo, las cabezas olmecas. Otra civilización que fue una de las tres civilizaciones más grandes de las civilizaciones prehispánicas en todo América, el continente americano, que fue la civilización prehispánica maya, la otra fue la inca en Perú, y la otra fue la azteca, las más conocidas como más grandes, las que fueron como mayor imperio, aunque no hay que demeritar a otras, pero la cultura maya es como, yo la considero la cultura más importante prehispánica que tuvo México. Entonces la otra es la maya. Más o menos todas estas tuvieron su auge, las culturas prehispánicas preclásicas tuvieron su auge entre el año 700 a.C. y el 200 a.C. Aunque la cultura maya siguió en las etapas clásicas e inclusive postclásicas, pero su auge o su surgimiento fue como civilización prehispánica preclásica. La civilización prehispánica preclásica y clásica maya la podemos ya ubicar ya no tanto tan anterior, sino más o menos por el año 200 antes de Cristo, y que se extendió pues hasta más o menos el 1000 después de Cristo.
¿Dónde se ubica la civilización prehispánica maya? Pues ya sabemos que desde Yucatán, la península de Yucatán, que es Yucatán, Quintana Roo y Campeche, también Chiapas, vamos a poner Chiapas, y Centroamérica, desde Guatemala llegó hasta Honduras. O sea que esta civilización maya ocupó estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, que ahora se llaman así, Chiapas, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, incluso parte de Nicaragua. Ya Costa Rica ya no, no sé si hay algunos vestigios ahí, Panamá tampoco, pero gran parte de Centroamérica lo ocupó la civilización maya. ¿Qué lugares, qué ciudades, poblados emblemáticos son de la cultura maya? Pues tenemos a Chichén Itzá, que la pirámide de Chichén Itzá ya es una de las 7 maravillas del mundo actual. Está Chichén Itzá, está Palenque, Tikal, Cobán, Uxmal, ¿sí? Y muchas más. ¿Cuál es la otra cultura prehispánica, preclásica importante? Hay ciertas diferencias entre los arqueólogos, ¿eh? Es la zapoteca. Que básicamente se ubicó en el área de lo que ahora es Oaxaca. Parte de Chiapas, parte de Guerrero, pero básicamente Oaxaca. Inclusive un poco parte, bueno. ¿Qué lugares importantes de la cultura zapoteca existieron? Monte Albán, poblado Monte Albán. Y la otra es Mitla. Monte Albán y Mitla. ¿Qué significa la cultura, la palabra olmeca? Región del hule. Olmeca significa región. La maya pues no sé qué significa. La zapoteca significa pues, región del zapote. Eso significa. ¿Sí? Otra cultura prehispánica preclásica es la de Cuicuilco. Cuilco, que se asentó cerca del lago de Xochimilco. Cerca de Xochimilco. Por lo visto, muchos cientos de años antes de que llegaran a esta zona más o menos los aztecas. ¿Qué significa Cuicuilco? Lugar de cantos y bailes. Y la otra región que podemos llamar prehispania preclásica fue Tlatilco.
Tlatilco, que está cerca del lago de Texcoco. Cerca del lago de Texcoco. Tlatilco significa lugar de tierra negra, lugar de tierra negra. ¿Sí? A ver, la cultura maya, que es de las más importantes que ha habido, que hubo en el mundo prehispánico, ¿cuál era su religión básicamente? Bueno, adoraban al dios Kukulcán. Que era el mismo Quetzalcóatl, ¿sí? También al famoso Chacmol. ¿Se acuerdan de un hombre así medio acostado, recargado así? Encima del Chacmol hacían los sacrificios. Y su dios Kukulcán. Estas son las, digamos, hay ciertas controversias con respecto a las culturas prehispánicas preclásicas. Unos piensan que también la mixteca, otros piensan que la huasteca. Antes de, decimos la olmeca, muchos van a decir que la cultura olmeca no es 700 años antes de Cristo, que es más de 1000, más de 2000, no. Esas todavía no eran la civilización olmeca, eran aldeas de pobladores que después fueron la cultura olmeca. Eran tribales, eran aldeanas, pero ya como civilización prehispánica, preclásica de Mesoamérica, a la olmeca la ubico entre el año 700 a.C. y el 200 a.C. También algunos hablan de la cultura totonaca. Vamos a ponerla y queda a discusión. La totonaca. Los totonacos, o la cultura totonaca. Uno que se encontró en el centro de Veracruz, en Veracruz. Y que sus poblados principales fueron el Tajín, otro fue Papantla, y otro fue Zempoala. Bueno, esto lo dejo yo en discusión porque muchos ubican a la cultura totonaca ya en la época clásica, o sea, posterior, inclusive postclásica. Lo que pasa es que duró mucho. Pero algunos hablan de que el Tajín es muy antiguo, tan antiguo como la cultura olmeca o más. Por eso yo lo dejo con una interrogación. Entonces las culturas prehispánicas, preclásicas fueron la olmeca, la maya, la zapoteca, la cuicuilca o encuicuilco y la tlatilca o entlatilco. Y dejo en interrogación a la cultura totonaca, en el centro de Veracruz, con poblados como el Tajín y Papantla. Lo vamos a ver a la cultura totonaca también en la época clásica, porque hay muchas polémica con respecto a esta cultura. Curiosamente, ¿saben de dónde viene el insulto, el mote de naco? Dicen, eres un naco. De la cultura totonaca, o sea, los totonacos.
¿Por qué? Pues porque generalmente asociaron a los nacos con el aspecto de estos habitantes morenos, cara ancha, que es un insulto porque no hay ninguna raza peor o mejor que otra, ni cultura mejor que otra. Lo que sí es que yo pienso que los nacos no son los con estos rasgos físicos, sino es la gente maleducada, ignorante, agresiva, que si además es que muchos tienen este aspecto, pero hay gente con este aspecto físico que no tiene nada de nacos, y hay gente que no tiene ese aspecto y son nacos, o sea que son vulgares, groseros, prepotentes, ignorantes. Pero se lo asociaron con ese aspecto físico, porque generalmente mucha gente de estratos indígenas no tuvo la educación y los estudios que los hicieron ser personas cultas a nuestro modo, ¿verdad? Entonces, nada más quiero comentar de dónde viene la palabra naca. Eres un naco, de la relación con la cultura toto-naca o toto-naco. Pero no tiene que ver realmente con el aspecto físico, sino con la actitud de la persona. Amigos, espero les haya gustado esta lección número 3 de la historia de México. Muchas gracias. Bueno, un comentario final. Si te gusta este video, al final dale un clic ahorita a suscribirte para que te siga enviando este curso de la lección de la historia de México, que va a ser más de 60 y tantos videos, porque en México ha habido 62 o 63 transformaciones o 64, según como lo veamos, pero para ubicación, el gobierno de la presidencia de López Obrador fue la transformación 62, fue la 62 transformación. La 63 podría haber sido la del COVID y la 64 la de Claudia Sheinbaum, pero puedo dejarlo en las 62 transformaciones, porque México ha tenido muchas etapas y reducirla a 3-4 transformaciones es una ignorancia total. En México ha habido 62 transformaciones por lo menos, que son las que vamos a ver en 62 o 66, 65 lecciones. Muchas gracias.